a estar en el Evangelio de Mateo, capítulo número 27. Seamos todos bienvenidos. Si gustan prender los abanicos. ¿Está bien? Ok. Muy bien, hermanos, pues vamos a iniciar. Seamos todos bienvenidos a este hermoso tiempo, al tiempo de la exposición bíblica de la palabra de Dios. Como decía nuestro hermano, nos reunimos como cada domingo para celebrar que nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo, está vivo. Nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte, Él resucitó al tercer día y Él es Señor de señores, Él es Rey de reyes, Él reina por siempre, Él reina por los siglos de los siglos. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra gran confesión, que nuestro Señor Jesucristo vive y reina por los siglos de los siglos. Por eso nos reunimos nosotros, para estimularnos unos a otros a través de la palabra de Dios, para recordar la posición tan grande que tiene nuestro Señor Jesucristo y la posición que tenemos nosotros los cristianos por su sola gracia, por su sola misericordia. Somos realmente afortunados de escuchar cada domingo, ¿verdad?, que el tema central de la predicación, que el tema central de la Biblia es nuestro Señor Jesucristo como Redentor y nosotros como objetos de su misericordia y objetos de su gracia. Así que bienvenidos pues a este hermoso tiempo, al tiempo de la predicación, al tiempo de la exposición de la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos Nehemías capítulo 8, los primeros versos, nos damos cuenta que Esdras abría la ley de Dios y el pueblo estaba atento como un solo hombre. Y cuando Esdras hace una alabanza a nuestro Dios, todo el pueblo reacciona, todo el pueblo, todos los que escuchan el atributo de Dios en esa ocasión, reaccionan como un solo hombre y se postran y se humillan, no delante de Esdras, no delante del predicador, sino se postran delante de aquel que habla o aquel que ha dicho las palabras escritas en este libro. Y eso sería muy bueno después analizar cuál debe de ser la actitud de quien predica, cuál debe ser la actitud de quien escucha la palabra de Dios. Pero eso lo podemos meditar en otra ocasión. Muy bien, hermanos, pues vamos a iniciar. Busquen el libro de Mateo, capítulo número 27. El tema de la exposición de esta mañana es contestarnos una pregunta. La pregunta surge cuando el Señor Jesucristo está siendo crucificado, y lo que hoy vamos a estar meditando y vamos a estar contestando, por qué el Señor Jesucristo dice las palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y nosotros vamos a contestar esa gran pregunta, que es lo que tiene que ver con lo que estaba sucediendo en esas horas cuando el Señor Jesucristo estaba siendo sacrificado en la cruz por causa de nuestros pecados. Y cuando estaba estudiando esta parte del Evangelio y todo lo que tiene que ver con estas palabras, ¿por qué me has abandonado? Hermanos, es una gran responsabilidad. Me da un poco de temor hablar acerca de lo que dice el texto bíblico, no ir más allá de lo que no dice, pero también no ponerlo en una parte que sea poco. Las palabras que el Señor Jesucristo estuvo pronunciando en la cruz del Calvario tienen suma importancia. Así que vamos a buscar Mateo capítulo número
27, vamos a leer desde el verso número 45 hasta el verso número 49. Mateo 27, verso número 45. Tenemos dos objetivos de esta exposición. El primer objetivo es que nosotros podamos conocer la respuesta a la pregunta del Señor Jesucristo: ¿por qué me has abandonado? En nuestra actualidad, en el día de hoy, al Señor Jesucristo se le recuerda comúnmente solamente una vez al año, lo que se le conoce la Semana Santa. Y pareciera que está esperando ese tiempo del año para que las personas empiecen a recordar lo que sufrió el Señor Jesucristo en la cruz. Pero muchos ven al Señor Jesucristo como solo un mártir que estaba siendo que estaba siendo muerto en manos de los pecadores, pero no ven más allá de lo que estaba sucediendo en ese momento. Así que ese es el objetivo, que nosotros podamos entender a la pregunta del Señor Jesucristo: ¿por qué me has abandonado? Y el otro objetivo es que nosotros podamos contestarnos la pregunta: ¿cómo fue posible que a través de la cruz de Cristo se nos retirara la maldición que estaba sobre nosotros por causa del pecado? Es una maldición que no se puede quitar con la psicología. Es una maldición que no se puede quitar a través de medios humanos. Se necesita el poder de Dios para retirar la maldición que está sobre la gente por causa del pecado. Miles y miles de gente viven diariamente y no se dan cuenta, no saben que están bajo una terrible maldición por causa del pecado. Y en la cruz lo que pasó fue que se retira esa maldición con poder, se retira esa maldición con gloria, gracias al sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. El poder analizar las palabras de Gálatas 3:13, que dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, pues está escrito: maldito todo aquel que es puesto en un madero. El meditar esas palabras es algo sumamente delicado, pero es algo también fundamental. El meditar en el abandono del Señor Jesucristo y preguntarnos por qué le sucedió eso. El poder contestar o poder interpretar las palabras de 2 de Corintios, que nos recuerda que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué significa esas palabras? Es lo que vamos a estar meditando en este tiempo. Por eso que les digo que me causa temor hablar acerca de esto, porque no es fácil, no es sencillo, porque estamos meditando el sufrimiento del Señor Jesucristo en la cruz. No son solamente frases bíblicas que repetimos todos los domingos o que escuchamos todos los domingos en las predicaciones. El Rey de la Gloria, el Verbo encarnado, se humilló hasta lo sumo, hasta el extremo, y murió en una cruz por pecadores que no le estaban amando, por pecadores que no le buscaban. Vamos a tener pues la lectura. Dice Mateo 27, verso 45: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama este. Era fuerte la burla, pero dice el verso 48: y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían:
Veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Oremos. Nuestro Dios, en esta hora, nosotros reconocemos que el glorioso Evangelio que se predica a través de los tiempos, a través de la historia, ha sido un evangelio poderoso porque ha transformado la vida de muchos de nosotros. Hoy pedimos que lo que vayamos nosotros a hablar en esta mañana se conforme de acuerdo a tu palabra, a tu voluntad, y que nosotros admiramos cada vez más lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en esa cruz. Pedimos de su intervención para que nosotros podamos entender el texto que vamos a estar analizando. En el nombre de Jesús. Amén. Tenemos nosotros, hermanos, varias semanas estando leyendo en nuestros hogares lo que comúnmente se le conoce la pasión de Cristo, desde el arresto hasta su resurrección. Ese ha sido algo insistivo que hemos estado nosotros promoviendo, la lectura en los hogares acerca de lo que sucedió las últimas horas, cuando el Señor Jesucristo fue entregado en manos de pecadores para cumplir la voluntad de aquel que le había enviado. Así que, hermanos, vamos a iniciar con esta exposición. El título es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Ese es el objetivo, que nosotros podamos entender y podamos nosotros contestar a esa pregunta. También, hermanos, el otro objetivo es que nosotros sepamos cómo fue posible nuestra redención y cómo se nos ha retirado la maldición que había sobre nosotros, igual por causa del pecado. En los evangelios nosotros podemos encontrar lo que comúnmente se les conoce como las 7 palabras del Señor Jesucristo pronunciadas en la cruz. Regularmente o tradicionalmente las iglesias de eso de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde meditan sobre las 7 palabras que el Señor Jesucristo pronunció en la cruz cuando Él estaba siendo sacrificado, entregado por nosotros, por los pecadores. Vamos a recordar brevemente las 7 palabras que nosotros podemos ver en diferentes puntos de los evangelios. Así que les voy a pedir que sean diestros en abrir su Biblia y buscar la primera palabra en Lucas 23, verso número 34. Encontramos la primera palabra que comúnmente se le conoce como las 7 palabras de Cristo en la cruz. La primera palabra que el Señor Jesucristo menciona es lo que nosotros conocemos, el perdón de los hombres que le estaban crucificando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es la primera palabra. Lucas 23, verso número 34. Y Jesús decía, si gusta anotar ahí en sus apuntes, y Jesús decía, Padre, Jesús está en la cruz, el Señor está sufriendo en manos de los pecadores, y dice el Señor Jesucristo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. La primera palabra que encontramos en la cruz. La segunda palabra, Lucas 23, verso número 43. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue una seguridad que el Señor Jesucristo le estaba dando al pecador que se estaba arrepintiendo en aquella hora. La tercera palabra la encontramos en Juan 19, verso número 26.
cuando el Señor Jesucristo le encarga a uno de sus discípulos, le encarga el cuidado de su madre. Dice Juan 19:26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. La tercera palabra de Cristo, pronunciada de Cristo en la cruz. Cuarta palabra es la que vamos a estar analizando en esta hora. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quinta palabra que encontramos en los evangelios, Juan 19:28, tengo sed. Dice Juan 19:28, después de esto, sabiendo que Jesús, que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Sexta palabra, Juan 19:30, consumado es. Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Y por último, Lucas 23, verso número 46, la séptima palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice el texto: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Son las 7 palabras, hermanos, que comúnmente se recuerdan en el tiempo de la Semana Santa. Pero realmente, hermanos, nosotros como cristianos, y como se predica en esta iglesia, el Evangelio es para vivirlo diariamente. El Evangelio es para recordarlo diariamente, no una vez cada año. Hermanos, la muerte del Señor Jesucristo representó varios puntos de vista en aquella ocasión. Para los romanos, la muerte del Señor Jesucristo significó el apaciguamiento de una revuelta social. Es lo que significó para los ciudadanos romanos o para el imperio romano. La muerte de la cruz era un método habitual, era el método más cruel con el cual se castigaba a los delincuentes de más alto nivel. Así que para los romanos, para su imperio, simplemente significó un apaciguamiento a una posible revuelta social. Para los judíos que mataron al Señor Jesucristo por envidia, significó la aparente derrota de uno que dijo llamarse el Hijo de Dios. Pero hermanos, para Dios, y esto es lo más importante, para Dios significaba la consumación del plan de redención. La muerte del Señor Jesucristo para Dios, que fue planeada en la eternidad, significaba la liberación del pecado, significaba la liberación de la muerte. Y para nosotros significa la gran victoria de la remoción de la maldición que estaba sobre nosotros. Varios aspectos o puntos de vista de lo que significa la muerte o significó la muerte del Señor Jesucristo, pero principalmente significó la consumación del plan de redención trazado desde la eternidad pasada. Y eso es algo impresionante cuando nosotros meditamos en ella. Muy bien, pues este domingo vamos a iniciar, pues en esta hora vamos a iniciar y vamos a contestar la pregunta que el Señor Jesucristo se hace en Mateo 27, verso 46. Elí, Elí,
Lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para contestarnos a esta pregunta y para que tenga sentido lo que vamos a estar nosotros exponiendo, tenga en mente presente la palabra sustitución. ¿Cómo yo puedo entender las palabras del Señor Jesucristo en la cruz cuando está gritando, cuando está desesperado, cuando está en agonía? ¿Cómo podemos entender? Pues entendemos la respuesta a la pregunta teniendo en mente la palabra sustitución y teniendo en mente la palabra imputación. La palabra imputación es un término legal que se utiliza el trasladar alguna culpa de un delincuente hacia otra persona. Eso es imputación. Trasladar algo de una persona hacia otra. Teniendo en mente esas dos palabras y sobre todo teniendo en mente la santidad de Dios, podemos nosotros responder a la pregunta del Señor Jesucristo: ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? El Señor Jesucristo, hermanos, lo que está citando es una poesía del Salmo 22. En el Salmo 22 encontramos, y escuche con atención, en el Salmo 22 encontramos 22 versículos de angustia. Encontramos 22 versículos de un hombre que está en agonía, un hombre que está quejándose de lo que le está sucediendo. Son 22 versículos que nos hablan en este salmo de una angustia, de un desespero al extremo. Pero también la segunda parte del salmo es un salmo de victoria, es un salmo de alabanza. Y este salmo el Señor Jesucristo lo está citando en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. En el Salmo 22, en el verso número 3, encontramos la primer respuesta a la pregunta, y el salmista se responde y reconoce que aquel a que está clamando en medio de su angustia, en medio de su abandono, en medio de su desesperación, reconoce el salmista que Dios es un ser único y es un ser santo. Y ahí encontramos nosotros la primera respuesta a la pregunta: ¿por qué Dios desamparó a su Hijo amado? Y la respuesta es porque estaba el Hijo de Dios cargando todo el pecado de su pueblo, a quien iba a rescatar de una maldición. El Señor Jesucristo estaba siendo un sustituto en la cruz. Y el Señor Jesucristo reconoce que la santidad de Dios está separada de cualquier mancha, de cualquier contaminación, de cualquier pecado. La primera respuesta a la pregunta ¿por qué me has desamparado? Es porque Dios es 3 veces santo y Cristo estaba cargando el pecado por completo de todo su pueblo. Imagínese un hombre con un traje blanco que va a una boda. O imagínese una mujer que está vestida de blanco y va a una ceremonia, a una boda. Imagínese que se ha preparado bastante tiempo cuidando su vestimenta. Cuando se mancha o se le imputa una mancha que no le pertenece,
El Señor Jesucristo no quiere decir, hermanos, que fue contaminado en su persona. El Señor Jesucristo no fue manchado en su persona. Lo que fue es que Él recibió un pecado que era ajeno. Cristo Jesús, Dios Padre, ha trasladado ese pecado a la persona del Señor Jesucristo. Y Cristo reconoce principalmente que Dios es un Dios que es apartado de cualquier pecado. Y con esto no queremos disminuir el sufrimiento físico que experimentó el Señor Jesucristo. La muerte en la cruz era una muerte horrible. Isaías 52 nos dice que su rostro fue desfigurado por completo. No había parecer en él, no había hermosura en él. El Señor Jesucristo experimentó lo más humillante que puede experimentar un hombre. Él experimentó puñetazos, experimentó latigazos, le pusieron una corona de espinas, le metieron una lanza en su costado. Verdaderamente el Señor Jesucristo sufrió en extremo. Acompáñenme a leer, por favor, Isaías 52, verso número 14. Ninguna puesta en escena puede contarnos la experiencia de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Isaías 52, 14. Escuchen y pongan atención a la palabra asombro. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. El rostro, el cuerpo del Señor Jesucristo fue prácticamente despedazado por los hombres, que causaba un espanto, un asombro. Pero dice el verso 15, así también, o así asombrará Cristo a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Cómo nosotros podemos entender a la pregunta, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya vimos la primera respuesta: por causa de la santidad del Señor Jesucristo. La segunda respuesta es porque Cristo es nuestro sustituto y porque nuestros pecados fueron trasladados a la persona del Señor Jesucristo. Cristo en la cruz estaba siendo abatido por Dios. Cristo en la cruz estaba siendo herido por Dios. Cristo en la cruz estaba siendo castigado por Dios, porque Él era el sustituto que había sido destinado antes de la fundación del mundo, y por eso Dios le dio la espalda. Por eso Dios lo abandonó, porque Él estaba cargando el pecado de su pueblo y recibió la ira de Dios, recibió la copa del juicio de Dios. Por eso el Señor Jesucristo estuvo solo cumpliendo la misión que fue Él encomendada. Cuando nosotros preguntamos a las personas en el día de hoy ¿qué significa la muerte del Señor Jesucristo? Rara vez van a hablarte de una imputación. Rara vez van a mencionar que Él es nuestro sustituto. Lo que más les impacta es lo que le sucedió en su cuerpo.
o la corona de espinas, y le tratan como un mártir, o la lanza en el costado de su cuerpo, o las burlas o los puñetazos, pero nadie recuerda que Él estaba cargando nuestro pecado. Y quiero, hermanos, que presten atención a lo siguiente. ¿Cuántos pecados puede un hombre cometer a sus 70 años de edad? Promedio. Ahora multiplíquelo por miles y miles de personas a que el Señor Jesucristo ha rescatado. Pues toda esa inmensidad de pecado estaba siendo trasladado a la persona del Señor Jesucristo, y eso se le conoce como imputación. Cristo Jesús estaba cargando nuestro pecado. Jehová quiso quebrantarlo. Jehová quiso sujetarlo a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, cuando Jesús hubo puesto su vida para borrar el pecado, entonces verá linaje y vivirá por largos días. Esto nos habla de que después de la resurrección del Señor Jesucristo hubo triunfo, o la muerte del Señor Jesucristo no significó una derrota, sino que significaba una gran victoria para todo su pueblo. El Señor Jesucristo, cuando muere en la cruz, su sufrimiento que tuvo Él en su espíritu, su sufrimiento que experimentó el Señor Jesucristo solo en una cruz, satisfizo a Dios por completo. Isaías nos recuerda, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, dice Isaías, justificará mi siervo justificará a muchos por haber llevado en él el pecado de ellos. Por eso, hermanos, el tratar de mezclar las obras, el tratar de añadir mérito humano a la obra perfecta de Cristo en la cruz, se considera como una aberración por completo. Porque fue algo poderoso, fue algo glorioso, la sustitución y la imputación en la cruz. Fue algo sumamente que nuestras mentes no alcanzan a comprender por completo. Segunda de Corintios 5:21 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué significa lo hizo pecado? Muchos dicen que el Señor Jesucristo se convirtió en un pecador, pero eso no es verdad. Y ahí es cuando nosotros entendemos ese acto con la palabra imputación. El Señor Jesucristo permaneció perfecto en su persona. Él no puede pecar. Él es perfecto. Él es el Santo de Israel. Pero aún así decide cargar el pecado de su pueblo. Dios, el juez de toda la tierra, decide trasladar nuestros pecados
y depositarlos a la persona del Señor Jesucristo y lo expone como una ofrenda para borrar nuestro pecado. ¿Te das cuenta lo que significó para Cristo? Recibir una carga que no le pertenecía, pero Él era el único que podía soportar esa inmensidad de pecado. Él es el único que podía soportar el castigo o la ira de Dios en ese momento que estaba tomando en esa cruz. Él fue tratado como si fuera un vil pecador, pero la palabra clave es como si fuera. Porque usted y yo sí somos pecadores, o si éramos viles pecadores. Ahora Dios nos trata al revés. Gracias a Cristo nos trata como si fuéramos perfectos, aunque en la práctica no lo somos todavía. Pero aún así Dios nos trata como si fuéramos limpios de pecado. Gracias a Cristo, pues de la misma manera Dios trató a Cristo como el más vil, porque estaba cargando todo nuestro pecado. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La respuesta es porque Dios es 3 veces santo. La respuesta es porque Él es mi sustituto. Y la respuesta es porque a Él se le trasladaron mis pecados. Y por eso Dios descargó su juicio en Él. Y por eso Dios lo abandonó. Cuando nosotros leemos la oración del Señor Jesucristo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. ¿Qué significa, hermanos, una copa? ¿Por qué pone el Señor Jesucristo estas palabras o por qué pronuncia estas palabras en el huerto del Getsemaní? Y si nosotros somos estudiantes de la palabra de Dios, y si vamos al Antiguo Testamento y vemos que la copa contiene algo que alguien lo tiene que beber por completo. Y cuando nosotros leemos Isaías 55, Jeremías 25, Lamentaciones 4, Habacuc 2, nos damos cuenta que lo que significa la copa en el Antiguo Testamento es el juicio, es el furor de Dios en contra de las naciones y en contra del pecado. Es una copa que adentro contiene el furor, el justo juicio de Dios. Pues el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní está angustiado, no porque va a ser maltratado por los hombres. Jesús le dice a Pedro, Pedro, mete tu espada, porque el que mata a espada también va a morir. ¿No crees que yo tengo miles de ángeles que pueden servirme en este momento? Pero ¿cómo se va a cumplir lo que está escrito acerca de mí? El Señor Jesucristo lo que iba a experimentar era lo que a usted y a mí nos tocaba experimentar. Y lo que al pecador justamente le toca experimentar es recibir por completo el juicio de Dios por cada ofensa que le ha hecho a un Dios que es bueno en gran manera. Pero el Señor Jesucristo decide beber por completo esa copa. Yo pongo mi vida por las ovejas. Nadie me la va a quitar, sino que yo soy quien pone su vida por la iglesia de Cristo. Así que el Señor Jesucristo, hermano, no simplemente fue un mártir como nos los pintan en
el día de hoy es Dios, es Emmanuel, llevando como sustituto nuestros pecados, cuando Dios le trasladaba el pecado nuestro hacia su persona. Mateo 27, verso número 45, nos recuerda que hubo tinieblas en aquella hora, y desde la hora sexta hubo tinieblas en toda la tierra hasta la hora novena. Las tinieblas es un símbolo de juicio. Las tinieblas es un símbolo de abandono. En el Antiguo Testamento nosotros recordamos dos actos del sacerdote. El primero era que se seleccionaba un cordero para ser sacrificado y para cubrir el pecado del pueblo, y el inocente recibía la maldición por causa del pecado. Pero había otro animal, un macho cabrío, donde el sacerdote simbólicamente imponía las manos en la cabeza de ese macho cabrío y era despedido a las puertas de la ciudad para morir y para quedar solo en el desierto, en la oscuridad. Y es lo que pasó con el Señor Jesucristo. Experimentó las tinieblas de estar solo, cargando con una deuda que no le pertenecía, cargando con tu deuda, cargando con el pecado que tú amabas y que yo más amaba. Y Cristo decide cargarlo y morir por nuestros pecados, lejos de toda la bendición del Hijo de Dios. Haciendo un resumen entonces, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Primeramente porque Dios es 3 veces santo. Nadie puede acercarse a Dios con pecado. Nadie puede si no es solo por el único camino que lleva al Padre, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Cristo en la cruz fue, hermanos, nuestro sustituto. Y quisiera estar más tiempo hablando acerca de lo que tiene que ver con la sustitución y con la imputación, pero ahí están las respuestas. El Señor Jesucristo bebió por completo el justo juicio de Dios, y Dios le dio la espalda. Dios no estaba llorando por cómo estaban tratando a su hijo los pecadores. Dios estaba derramando el justo juicio de Dios en ese momento. Cristo experimentó pues el desespero, experimentó el abandono, experimentó pues la copa de Dios, del juicio de Dios. ¿De qué me sirve entender todo esto? Pues me sirve para amar más a Cristo, para admirar más a Cristo, para animarme más en Cristo, para vivir más de acuerdo a Cristo. La segunda pregunta, para ir finalizando: ¿por qué fue tratado como una maldición? ¿Por qué fue tratado como una maldición? La respuesta, hermanos, la clave es igual: la palabra sustitución y la palabra imputación. El Señor Jesucristo fue tratado como un malhechor. La clave es cómo. Él no era un malhechor. Él no era un maldito por no cumplir la ley de Dios. Él fue tratado como. ¿Cómo? Es la palabra clave, porque fue imputado. Se le traslada la maldición que estaba sobre nosotros a Cristo, para después poderosamente remover esa maldición. Gloria a Dios por ello. Pablo explica de manera contundente el sacrificio de Cristo, pero con la pena capital judía. El Salmo 2
profetizaba que Cristo iba a morir en manos de los gentiles. Las profecías decían que en manos de los gentiles iba a morir. Pero Pablo tiene que explicar a los judíos la pena capital que tenían los judíos en aquella época, y era morir a pedradas por la blasfemia. Y Pablo explica a los Gálatas y habla fuerte a los Gálatas, porque están queriendo cambiar, porque están queriendo contaminar la justificación por la fe sola. Los Gálatas están tratando o están pretendiendo buscar la justificación por medio de las obras del Antiguo Testamento, y Pablo les habla fuerte, porque hermanos, tratar de agregarle a la obra de Cristo es una aberración, es un gran insulto, es un gran pecado no tener a Cristo como suficiente. Acompáñenme a buscar, por favor, Gálatas 3, verso número 10. Solamente 3 versos vamos a estar leyendo, y vamos a prestar atención a la palabra del verso 13. Cristo nos rescató. Cristo nos rescató, o Cristo nos redimió. Gálatas 3, 10, del 10 al 13. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque todos los que se apoyan, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo una maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Cómo fue posible que Cristo removiera nuestra maldición? Al principio decíamos que usted, antes de estar en Cristo, estaba bajo una maldición por causa del pecado, por causa de no cumplir no solamente la ley moral que está escrita en el corazón, sino por querer tratar de ganarse el perdón de Dios, la vida eterna a través de las obras que para Dios son como unos trapos de inmundicia. Pablo dice que los Gálatas en el pasado, o los judíos en el pasado, dependieron o querían depender de la ley de Dios para encontrar la salvación. Ellos no entendieron que la ley de Dios servía para mostrar lo contrario, para mostrar la insuficiencia del hombre para estar bien delante de Dios. Verso 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Y eso es lo que quisiéramos resaltar, hermanos. Verso 13. Cristo nos rescató de esa maldición de la ley. La pregunta: ¿por qué lo hizo y cómo lo hizo? Porque Él fue hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. La respuesta entonces: ¿cómo fue posible remover la maldición que estaba sobre nosotros por querer tratar de guardar la ley moral en el caso de los que no son judíos? Pero en el caso de los que son judíos, a ellos se les dio la bendición de la ley escrita en tablas, pero a nosotros se nos dio escrita en el corazón. Cuando usted cometió pecado, usted cayó bajo una maldición. Y la maldición no es de parte de Satanás. La maldición es de parte de un hombre. La maldición es de parte de Dios. Maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas para hacerlas.
La respuesta es entonces, al ser Cristo tratado como una maldición, su obra remueve la maldición que estaba en nosotros. Cristo Jesús, hermanos, fue el único hombre perfecto que puede o pudo cumplir la ley de Dios a la perfección. Pero al ser nuestro sustituto, al ser imputado por algo que no le pertenecía, fue tratado como una maldición, pero que no le pertenecía, sino que nos pertenecía a cada uno de nosotros. Cuando nosotros leemos las maldiciones del Antiguo Testamento, una a una, causan estrago en nuestro corazón. Y quiero que piense en un momento, cada vez que usted pecó, cada vez que los hombres pecan, reciben una maldición de parte de Dios. Y todas las maldiciones de tus pecados fueron trasladadas a la persona del Hijo de Dios. Gracias a que Cristo llevó nuestras maldiciones, ahora es retirada por completo cualquier maldición que estaba en nuestra contra. Todas las violaciones del antiguo pacto, todas las transgresiones o violaciones de la ley moral merecen no la bendición de Dios, sino que merecen la maldición de Dios. Pero en la cruz, Cristo soportó y Cristo llevó todas las maldiciones que estaban en nuestra contra, y gracias a que Cristo murió como nuestro sustituto, se ha removido por completo esa maldición. Ahora, hermanos, todos los que se arrepienten, todos los que creen en Cristo como el suficiente Salvador, sus pecados les son perdonados. La maldición es retirada. Ahora son hombres libres gracias a Cristo como sustituto y gracias a la vida perfecta que Él solo pudo cumplir. Es algo sumamente sorprendente. ¿Cuál sería nuestra aplicación? Elí, Elí, lama sabactani, esto es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La aplicación para finalizar, número 1, usted debe de arrepentirse de sus pecados, pero sobre todo, debe de arrepentirse de despreciar el sacrificio poderoso que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. ¿Cómo desprecia el hombre a Cristo? Principalmente añadiendo obras al mensaje. De esa manera lo hace insuficiente el sacrificio de Cristo. Todos los actos religiosos que pretenden ganarse el perdón de Dios, mezclado al mensaje verdadero de Cristo en la cruz, es una aberración. Y es un pecado imperdonable el que usted quiera aumentarle al gran sacrificio de Cristo en la cruz. Y Dios manda que usted se arrepienta de ese pecado, porque es un pecado de despreciar la vida del Hijo de Dios, que fue el sacrificio perfecto para nosotros en esa cruz. Crea solo en Cristo y sea salvo. Crea solo por la gracia de Dios, solo por la fe, y crea solo para la gloria de Dios y no para la gloria de los hombres. Y para usted que está en Cristo solo por la fe, hermanos, solo por la gracia, contemple la cruz de Cristo,
contemple lo que significa la sustitución y lo que significa la imputación. Contemple el costo de que nuestra maldición ha sido borrada gracias a Cristo. Contemple que la ira de Dios fue desviada a la persona del Señor Jesucristo. Cristo sufrió lo que nosotros merecíamos sufrir. Seamos agradecidos con Cristo. Vivamos admirándole cada vez más. Estamos en un pacto eterno, un pacto incondicional, un pacto que no se puede romper. Y eso es gracias a Cristo. Finalmente, pues, les leo Mateo 26, verso 26. Nos ponemos de pie para terminar. Mateo 26. Mateo 26, verso número 26. Vamos a leerlos juntos hasta el verso número 32, por favor. Dice así, Mateo 26, verso 26. Los vamos a leer juntos. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de ese fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Nuestro Dios, en esta hora damos gracias porque Cristo Jesús llevó nuestros pecados en esa cruz. Gracias porque todos nuestros pecados fueron perdonados en esa cruz. Le damos gracias porque todos nuestros pecados, no faltó ni uno de ellos que no fuera perdonado en esa cruz. Todos nuestros pecados fueron trasladados a la persona de Cristo y Él sufrió en nuestro lugar. Que esa gran verdad sea un ánimo para nosotros, que seamos agradecidos con nuestro Señor Jesucristo. Gracias damos por haber retirado la maldición que estaba sobre nosotros, porque Él llevó también nuestra maldición. Herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Pero también damos gracias porque el Señor resucitó de entre los muertos. Él vive por los siglos de los siglos. Y nosotros como iglesia nos unimos al cántico celestial, al Cordero que fue inmolado. Sea la gloria, sea el honor por los siglos de los siglos. Amén.